Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 29 del mes primero del año 26. Un día especial para hacerlo súper especial. El día está esperando que lo programes. Y si no lo programas aparecen los de repente. Entonces se requiere programar para conocer el futuro. La mejor forma es creándolo. Y por eso vamos a crear un día glorioso, maravilloso, un día especial, uno de los mejores días de nuestra vida. Para eso estamos trayendo al presente los recuerdos de las cosas que ya pasaron, pero pasaron con éxito. La apertura del mar y el cántico de Moisés y del pueblo de Israel del otro lado del mar. La manera de cómo vencer el miedo. La manera de cómo enfrentar con certeza y con seguridad cualquier circunstancia y cualquier situación. Es lo que vamos hoy a motivar, a recordar y también a experimentar. Entonces, esta semana tenemos el Shabbat del Shiro, el Shabbat del Cántico. Y por eso pues hoy el especial es sobre la adoración, la alabanza, sobre la danza, sobre todas aquellas formas de conexión a través de esos rituales sublimes que nos permiten convertir nuestro lamento en danza. ¿Cómo podemos lograr materializar esa situación? Primero vamos a definir la herramienta, el cántico. En hebreo la palabra para cántico es shiro. Y shiro no es simplemente cantar. Shiro quiere decir volver. Y la pregunta es volver ¿hacia dónde? No volver a recordar los traumas del pasado. Volver a recordar lo que realmente somos. Porque los miedos, lo que temes, ya ocurrió primero en la imaginación. Porque el miedo no vive en el mundo exterior. El miedo habita dentro de nosotros. El miedo es un pensamiento que ha tomado forma y es un reflejo de lo que creemos posible. Entonces podemos cambiar en el imaginario mental y poner una imagen de éxito como el pueblo de Israel del otro lado del mar. Como que ya se abrió, como que ese problema ya no existe, aunque exista en el mundo exterior, ya no existe en mi interior. De allí empieza a moverse el espíritu de verdad. Por eso es lo que está buscando el Todopoderoso. Adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Estos verdaderos adoradores. Por eso Jesús ante la mujer samaritana le dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben. Porque la salvación viene de los judíos, no del contexto del judío que hoy tenemos en este presente. Judío es la palabra hebrea para yadá, yaudí, que quiere decir adorar, hacerse uno con él, tener intimidad. Cuando entramos en la intimidad con el Todopoderoso, somos como él, todopoderoso. Y allí desaparece toda enfermedad, toda quiebra, toda caos, porque nos hacemos uno con el Todopoderoso. A eso se le llama adorar. Sostener esa imagen, la imagen del deseo cumplido, hacerme uno con esa imagen, es traer el futuro al presente. Y por eso no eres lo que piensas que eres. No eres la historia que temes. Es la consecuencia. Lo que imaginas. O sea que todo miedo es la espera de una imagen externa, de una certeza externa. Pero la fe es sentir primero lo que deseas. Si eso que deseas sientes que es tuyo, empezaste a adorar,
en espíritu y en verdad. Por eso se requiere definir muy bien lo que es el amor y también el miedo. El amor es una emoción de un sentimiento reparado. O sea que si el sentimiento no está reparado, podemos amar la muerte. Y por eso dice el proverbista, los que me odian aman la muerte. O sea que el amor, lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el miedo. Y ese miedo es el que genera el odio. O sea que si el amor es una emoción de un sentimiento reparado, donde el sentimiento es como esa frecuencia que emite, por tanto, el amor ni se da ni se recibe, se emana. Y es por eso que hablamos del Olanaxilu, del mundo de la emanación. La pregunta es, ¿qué está emanando en tu corazón? ¿Cuál es el miedo? ¿A qué tipo de miedo nos estamos enfrentando? Y es allí donde aparece esta gran diferencia. La duda. Entrando en el contexto de las Escrituras, de qué manera María, la hermana de Moisés, y todas las doncellas de las hijas de Israel cantaron el cántico de Moisés y del Cordero. No estamos hablando del contenido, sino porque especialmente no fue todo el pueblo el que cantó el cántico, pero todo el pueblo lo sintió. Fueron las mujeres, Miriam, que representa María, que representa la amargura. Cuando tu amargura se cambia en gozo, cuando tu lamento se transforma en danza, cuando eso que deseas ya sientes que lo tienes. Recuerde que no cantaron ni adoraron para que el mar se abriera. Cantaron y adoraron cuando el mar se abrió. Entonces, ¿qué sucede cuando alabamos y adoramos en espíritu y en verdad? Pues nos sentimos del otro lado. Sentimos que eso que deseamos ya lo tenemos. Entonces, si deseas sanidad, te sanas. Si deseas prosperidad, prosperas. Si deseas lo que deseas, esa es la frecuencia en que vibras. Por eso, el secreto está en el sentir. Porque el sentimiento es una frecuencia que viene de un pensamiento. Ese pensamiento se convierte en sentimiento. Es por eso el consejo del apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de la mente. Morir al viejo hombre lisiado dentro de ti. Ese viejo hombre que se siente esclavo, que se siente limitado, porque no ha mirado dentro donde está todo el poder y toda la sabiduría del Todopoderoso, dentro de cada uno de nosotros. Por eso decimos que el miedo no habita afuera, el miedo no habita en el exterior, el miedo habita dentro de nosotros. Y por eso pues tenemos esa gran oportunidad de enfrentar con éxito cualquier miedo. La pregunta es, ¿cómo te sientes con respecto a? ¿Cómo te sientes con respecto a cualquier dificultad que tengas que enfrentar en la vida diaria? De lo que se trata es que toda la vivencia de las Escrituras, todo lo que estamos experimentando y viviendo en cada uno de nosotros, lo podamos enfrentar con éxito, con una frecuencia que vibre conforme al corazón del Creador. Es allí donde aparece la certeza, la confianza,
la seguridad y le damos la respuesta a la duda. Por eso es que cuando el pueblo dudó, cuando el pueblo dijo, ¿estará Elohim, Dios, con nosotros? Entonces apareció Amalek. Habíamos explicado que el nombre de Amalek tiene un valor numérico exactamente igual a la palabra Jafet, que quiere decir duda. O sea que cuando ponemos la duda y Amalek en una balanza, pesan lo mismo. O sea que cuando sentimos duda, no hay duda. Amalek te está atacando a través de la duda. Podemos estar adorando y alabando, pero si viene la duda, pues quedas en la retaguardia, expuesto a que Amalek te destruya. Cualquier proyecto que tengas en tu mente y tengas la certeza, la confianza y la seguridad de que eso ya es tuyo, que ya se cumplió en tu vida, entonces, si dejamos entrar la duda, levantamos la bandera de Amalek. Si cerramos la puerta, se abre o se cierra desde adentro. Si abrimos la puerta y dejamos salir la duda, entonces tenemos la certeza. Todo miedo es la espera de una certeza externa, de una señal externa. Y la fe es sentir primero lo que deseas. Estuvimos definiendo lo que es el amor. Es una emoción de un sentimiento reparado, donde el sentimiento es una frecuencia que emite, por tanto el amor ni se da ni se recibe, y por eso se llama emanación. Axilú, el Olán Axilú, el mundo de la emanación. Ese mundo, conforme a esa emanación, es donde se debe regresar. A emanar los ríos de agua de vida y dejar de emanar las corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia. Allí ya no condenamos, ni criticamos, ni señalamos. Allí solamente vemos. El que ve tiene una conciencia de ver. Y el que ve es porque le amaneció, porque tiene la luz de los mandamientos, de las leyes, selladas allí en la mente y en el corazón. O sea que el Todopoderoso, ese yo soy, ese Yahweh, no sacó al pueblo de Israel de Egipto para que muriéramos en el desierto. Lo sacó para que le adoremos en espíritu y en verdad. Y por eso la palabra cántico en hebreo, que quiere decir shiro, es una frecuencia, la frecuencia del éxito, de la libertad. El Salmo 22 del verso 3 nos dice que Yahweh habita en todos los que le alaban. Y la pregunta es, ¿y en los que no? No es que no habite, es que no se dan cuenta dónde mora el Creador y dónde mora la duda. Todo, tanto la duda, tanto el miedo, tanto el amor, tanto la presencia divina, habita dentro de nosotros. De lo que se trata es de seleccionar, de hacer la diferencia entre lo limpio y lo profano, entre Israel y las demás naciones, entre el Mesías de Israel y los Mesías supuestos de las naciones. Por eso los espíritus bajos, los espíritus inmundos, huyen con toda la tristeza, con toda la enfermedad, con toda la ruina, con toda la quiebra, con todas las deudas, y llega la felicidad. Porque esos seres espirituales del mundo bajo recuerdan el error y recuerdan la derrota. Y por eso en la mañana
tenemos la oración del Chahari. En la tarde tenemos la oración del Minjá. Y en la noche tenemos la oración de Arbi, que nos recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y eso hace que el recordar los patriarcas, Abraham, quien practica el amor y la misericordia, la bondad, Isaac, que es la reverencia, y Jacob, que hereda esas dos, entonces aparece el pueblo de Israel con una frecuencia armónica a lo que es el corazón del Creador. Es por eso que desde allí viene David. Entonces no estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de un sistema, no de creencias, sino el sistema que vibra conforme a las frecuencias del Creador del universo. Así vibra el universo. Por eso orar con los cánticos de alabanza, orar con los salmos, es lo que se llama el chiro, el cántico. La palabra chiro quiere decir elevación. Y por eso, pues, aparece esa nube. Ese gen o esa nube, fruto de el bautismo o el lavado en el mar. El cántico, ya dijimos que la palabra para cántico en hebreo es chiro, y quiere decir volver. Por eso es chiro lamed. Ese cántico, ese chiro, trae una raíz. Es la raíz de la palabra shor, en hebreo, obviamente. Y shor quiere decir pasear tocando instrumento musical. De ahí shur. Por eso vamos a encontrar las hijas de Shur entre las amalecitas. Y Shur quiere decir cuerda musical. Recuerde que cuando en el desierto, esto Sinri, Cosbi quiere decir engaño. Hija de Shur es engaño a través de la frecuencia que vibra, engaño a través de la música. Y es lo que más se experimenta hoy. En el mundo exterior escuchamos cánticos de alabanza a todo lo que es la idea contraria a la idea del Creador. Rara vez se escucha el cántico de alabanza en espíritu y en verdad. Shur, que quiere decir cuerda musical, o también cordón umbilical, o sea, sin darnos cuenta, la manera como vibramos está alimentando una energía interior, como el niño en el vientre de la madre es alimentado a través del cordón umbilical. Por eso dice el profeta que no se le ha cortado el cordón umbilical, no se ha cortado la falsa adoración, la frecuencia que vibra con el deseo de venganza, de odio, de resentimiento, de señalamiento. Y es de allí, ese cordón umbilical, ese chiro, esa cuerda que vibra, aparece la palabra man, que hoy se conoce como maná. Man es como una cuerda musical. Es como, se traduce como construir. De allí maná. Como enumerar, como matricular. Como cuando uno se inscribe a una enseñanza. Y por eso Amalek vibra en la frecuencia de este mundo e Israel vibra en la frecuencia del corazón del Todopoderoso. Son dos frecuencias que vibran antagónicamente, y una vibra desde el miedo, desde la duda, y la otra vibra desde la certeza y desde la seguridad. Por eso el miedo viene a ser un hábito, una costumbre que practicamos a diario con imágenes mentales de algo que creíamos y creemos que va a pasar, sin darnos cuenta que eso aún ni siquiera ha pasado, solamente pasó en nuestro imaginario mental.
cuando nos hacemos conscientes de que aquello que le temes procede no de una certeza, de una confianza, sino de una imagen o de una creencia que entró a tu mente y se estableció con certeza y ahora vibra en una frecuencia baja, pues por más que desees que el miedo no se sienta, se va a sentir. ¿Cómo le damos la respuesta al miedo? Enfrentando al miedo. Teniendo conciencia de que el miedo es simplemente un pensamiento negativo del futuro, que lo traemos al presente no para alimentarlo, sino para corregirlo. En esas circunstancias, cada vez que alabamos y adoramos en espíritu y en verdad, le estamos dando gracias al Todopoderoso por lo que aún ni siquiera ha pasado en el mundo físico. Ser y estar agradecido es el misterio para que eso que deseas que suceda, ya suceda primero dentro de ti, y allí es inevitable, porque ese embarazo va a tener un alumbramiento, va a tener una primicia, una primogenitura, se va a manifestar en el mundo exterior. Por eso aprender a vibrar en la frecuencia del corazón del Eterno es aprender a reinar como reinó David, porque David significa amoroso, y es por eso que el amor vence al temor. Entonces vamos a la práctica, donde en cada situación tenemos allí una manera de expresar, de corregir. Por eso los salmos aparece una expresión que es el másquil, atento, inteligente. Eso es lo que quiere decir másquil. Y también vamos a encontrar en los salmos el mitán. El mitán es el poema. Y también vamos a encontrar en los salmos Selah. Y todas estas palabras, si no vibran en la frecuencia correcta, simplemente pasan inadvertidas. Selah quiere decir sostenerse o detenerse. ¿Qué es lo que debemos sostener? Por eso dice, se habrá acabado para siempre tu misericordia, dice el Salmo. Selah, detente. Enfermedad mía es esta. O sea, una enfermedad nace de pensar que se acabó la misericordia, que no hay una nota musical acorde a cómo vibra el Creador. Ese pensamiento es un pensamiento errado que hay que corregir, porque dice, enfermedad mía es esta, proclamaré pues las proezas del Altísimo, y empieza a abrir el mar, y empieza a sentirse seguro de que eso que desea ya sucedió dentro, y es allí donde aparecen los verdaderos adoradores que le alaban en espíritu y en verdad. Note, adorar y alabar. Hay una diferencia entre hacerme uno con Él y en sostenerme en esa acción de estar unido al amor, a la verdad, a la riqueza, a la sanidad, a lo que es el carácter divino, para sostenerme en esa frecuencia, y eso es lo que se va a manifestar afuera a través de las palabras bien dichas. Y por eso hay una revelación que se les dio a los hijos de Israel en ese especial al rey. Y eso es lo que se origina en el mundo de la emanación. Y allí vemos nosotros los distintos salmos que se inspiraron. Por ejemplo, el salmo de Asaf, el salmo de los salmos de los hijos de Core, obviamente los salmos de David. Y todo esto pues son las herramientas que tenemos
para enfrentar con éxito cualquier problema que se nos esté presentando, desde la misericordia y desde el amor. Entonces vamos a practicar el desde dónde te vas a enfrentar al mundo exterior. Si te enfrentas desde tus miedos, vas a recibir circunstancias que te van a asegurar el miedo, porque es lo que lleva adentro. Si lo haces desde el amor, vas a recibir circunstancias o acontecimientos o acciones que te lleven a alimentar el sentimiento del amor. Por eso, en cada situación alábalo. Si ya sabes qué es adorar y alabar, cuando estés triste, alábalo. Si ya sabes qué es adorar y alabar, cuando estés enfermo, alábelo. Porque simplemente estás cambiando la frecuencia y esa enfermedad y ese tumor o ese mal humor desaparece. Porque no hubo un cambio en la situación externa, hubo un cambio desde el interior, desde la frecuencia que emana. Llegaste al mundo de la emanación, al mundo de Atzilut. Y es por eso que sabemos que nosotros tenemos como 2 emisoras de radio en nuestro interior. Una que es la emisora que vibra en la frecuencia de las cosas creadas. Esa frecuencia está en nuestro ADN porque viene de nuestro cuerpo, de lo que entró por los 5 sentidos. Entonces allí vienen las armas en esa batalla en el ser interior. Las armas del cuerpo son los 5 sentidos. Esa atmósfera que percibe una frecuencia de miedo, de temor, de amenaza, de incertidumbre, de pensar qué va a ser de nuestro futuro si ya ni siquiera las leyes terrenales se cumplen. Que vino un destructor y simplemente quitó esas leyes y ahora hace lo que bien le parece. Mata, destruye. Vino una malecita, vino un altivo con soberbia y quitó las leyes. Y le importa poco si matar es delito, porque simplemente mata a alguien que no cree o que no vibra en su frecuencia. Por nada estéis temerosos, porque solamente es tener la certeza, la confianza y la seguridad que tú estás en la frecuencia del amor. Que ahora nos damos cuenta que esos son señales para poner en acción todo el poder y toda la sabiduría que el Eterno ha insuflado con su soplo divino dentro de nosotros. Es por eso que el Shelía, el apóstol Pablo, le escribía a los Efesios: y aquel que es poderoso para hacer que todo aquello que pediste y todo aquello que has creído se manifieste en tu vida por el poder que está en ti. Note, en ti, no fuera de ti. Hay un poder dentro de nosotros dormido que el mundo exterior, tratando de inculcarnos miedo, está despertando, porque el espíritu que se nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Ahora ejercitar ese espíritu de poder, y es allí donde simplemente alabas al Todopoderoso, porque sencillamente Él es el Todopoderoso, está por encima de todo. Y cuando vibramos en esa frecuencia, nos ponemos por encima de todo. Y allí es cuando solamente agradecemos, porque esa deuda está paga, porque esa enfermedad ya no existe, porque esa separación, eso que era imposible, ahora ya es posible, porque ahora somos unos verdaderos adoradores
que le adoran en espíritu y en verdad.